nuevamente, voy a dar las indicaciones para hacer la segunda parte. Si se dan cuenta el ejercicio, yo lo voy a dejar ahí, ya tengo que determinar la derivada de esta expresión de acá. El ejercicio simplemente es largo, no es, yo insisto, no es difícil, ya, pero sí deben más o menos entender bien qué es lo que se hace en cada paso. Queda como tarea simplemente ya escribir, calcular esa derivada y la derivada de la función. La derivada de la función que estábamos tomando originalmente sería toda esta derivada, digamos, sería toda esta expresión que está acá, más lo que ustedes obtengan acá. Lo que tienen que tener cuidado cuando quieren obtener esta derivada cotangente, ya es 1 partido por tangente y aquí tienen que ocupar la regla del cubo siempre. Por lo tanto, aquí le va a quedar una cuestión bastante grande, pero no es difícil de calcular, pero sí es largo. ¿Ya? Vamos a ver. Estos ejercicios, insisto, no son difíciles, siempre van a estar ocupando las mismas tablas y las mismas reglas. Tienen que ocupar regla de la suma, regla de la resta, producto cociente y regla de la cadena. Con eso y todas las tablas no deberían tener problema para calcular ninguna derivada. Lo único que puede limitarse es por el espacio, pero por cómo calcularlo es siempre más o menos de la misma manera. No sé si hay alguna duda. Al parecer no. Ya. Voy a retomar la clase entonces. Hoy día correspondía a ver derivada implícita. Ya esto de aquí es simplemente una fórmula, así que no es difícil. ¿Ya? Creo que sí era la clase. Voy a ver derivada implícita. Entonces, derivada de una función definida implícitamente. Entonces, hay expresión algebraica que a veces no es conveniente escribir como f de x, sino que se escriben como relaciones. ¿Ya? Entonces, eso pueden pensarlo quizás como una función de dos variables, sin embargo, no es propiamente tal, sino que es una relación. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la función o en la relación, aquí con de rayo, acá, por ejemplo, funciones de este estilo, entonces, no sé, que tenga x cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Eso es una relación que me induce alguna función. Aquí si yo despejo el i, de esta expresión, yo podría perfectamente calcular la función y derivar sin ningún problema. El problema es cuando tengo funciones un poco más complejas. Entonces, imagínense, por ejemplo, si tuvieran logaritmo natural de x y al cuadrado más tangente de y. Todo eso igual a 1. Esa es una relación, ¿ya? Si ustedes despejan de esta expresión, si despejan el i, obtienen una función. Ahora, ¿qué tan sencillo es despejar el i en esta expresión? No, yo por lo menos no me atrevería a hacerlo. Yo ahí ya no me declaro incompetente en cómo despejar el i en esa expresión, o sea, dejar i igual una expresión algebraica. En esta de aquí arriba es bastante sencillo. Ya pasan al x cuadrado, sacan raíz y podríamos más o menos despejar el i. Ahora esto de acá no es tan sencillo. Entonces lo que queremos estudiar es la derivada de funciones de este estilo, ¿ya? Donde no podamos despejar el i. Y por eso se llama derivada implícita, porque podemos calcular la derivada sin conocer la función. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a calcular la derivada sin conocer la función i igual algo. Entonces esa, digamos, es la filosofía de este tipo de expresiones. Entonces esto de aquí me da más o menos la idea, pero lo interesante de esto es que esta función de acá, esto que está escrito aquí, no sé cómo me sale su pregunta. Espera un poquito. No sé cómo seleccionar eso, ya no importa. Esta es la expresión que ustedes deben calcular. Esta es la expresión que deben calcular. Entonces, es la derivada de la función f con respecto a x, dividido la derivada de la función con respecto a la variable y. Entonces, derivan con x y derivan con y, y eso les da la derivada de la función y con respecto a x. Entonces, con eso obtienen la derivada,
Pero lo interesante de esto, por eso se llama implícita, es que ustedes nunca tienen idea quién es ese i. Pero sí saben quién es la derivada. Y por eso derivada es un tema tan importante, porque me permite conocer información de i sin conocer el i, sin tener idea de quién es el i, ¿sí? O quién es la función. Entonces, un ejemplo de esta derivada implícita es justamente la función que acabo de mencionar. Entonces, yo tengo una función de R2 en R, ya que toma un par ordenado, x, y, y lo envían x cuadrado más y cuadrado menos 4. Entonces, aquí se puede verificar que eso, la función en esos puntos es 0, por lo tanto, raíz de 3 pertenece al intervalo i, raíz de 3 pertenece al intervalo i2, además 1 pertenece al recorrido de f1 y i menos 1 pertenece al recorrido. Entonces, a partir de esta función podemos definir dos funciones, ¿ya? Que son las funciones de despejar esta expresión. Y aquí yo estoy tomando esta función. Si recuerden que esa es la función. Si yo despejo el i de esa función, si yo despejo el i, obtengo esto de acá y obtengo esto de acá, que son las dos funciones que están dando vueltas. Entonces yo puedo derivar esta función, ¿sí? Sin embargo, mucho más sencillo hacerlo de esta manera, ¿ya? La derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y. ¿Sí? ¿Qué significa esta cuestión de derivada de f con respecto a x? Entonces yo lo que estoy haciendo acá, quizás sea prudente escribirlo así. Espera un poco, ya está. Se me fue. Ya. Entonces, cuando yo tengo una función, siempre voy a tener funciones de este estilo. F de x, y igual 0. Esas son las funciones definidas de manera implícita. Entonces, esta es una función implícita. Una función implícita. ¿Por qué implícita? Porque en general, no puedo despejar la variable y. Entonces, cuando no puedo despejar la variable y, yo aún así puedo conocer quién es la derivada de esa función. Recuerden que esto de acá me define una función f de x igual y. ¿Qué es lo que pasa? Que ese y a veces no es posible despejarlo. Por eso lo coloco aquí como que a veces no es posible despejarlo. Entonces, esta expresión me define una función y aunque yo no logre conocer esto, sí puedo conocer la derivada de esa función. Entonces, la derivada de f con respecto a x va a ser la derivada de esta función grande de f x, y respecto a la variable x, y todo eso dividido por la derivada de la función f en x, y respecto a la derivada y todo eso con signo negativo. Esa es digamos, la definición de derivada implícita, o esa es la fórmula. Ahora, ¿qué significa esto? Que esta función de aquí, esta relación que aparece aquí arriba, la voy a derivar con respecto a la variable x. Esto de aquí abajo significa que lo de aquí lo voy a derivar con respecto a la variable y. Por lo tanto, cuando yo derivo, por ejemplo, con respecto a la variable x, derivo todo con respecto a x y lo que no sea x es una constante. ¿Ya? Lo que no tenga variable x es una constante. Por lo tanto, como es una constante, sería 0. A su vez, si derivo con la variable y, todo lo que tenga variable y lo derivo de manera usual, y lo que no tenga variable y lo considero una constante y por lo tanto la derivada sería 0. Entonces veamos un ejemplo un poquito más ilustrativo de lo que aparece en el apunte. ¿Ya? Entonces veamos, por ejemplo, determinar la derivada implícita de, vamos a colocar aquí, logaritmo natural
logaritmo natural de x cuadrado más 1 menos, vamos a ver, e elevado a x por y más y cuadrado. Todo eso igual 0. ¿Ya? Entonces esa función. Todo esto de aquí sería el f de x, y. F de x, y. Esa es la relación que me define implícitamente la función. Ahora, despejar el y de acá, digamos que se puede hacer, pero no es sencillo. Entonces lo que deben hacer utilizar es la derivada implícita para calcular la derivada de esta función. Entonces la derivada de la función implícita, primero necesito la derivada de f con respecto a x y después la derivada de f con respecto a y. Entonces voy a hacer los cálculos aparte. La derivada de f con respecto a x sería esta función que está aquí, derivarla con respecto a x. Ya derivarla con respecto a x. Entonces, todo lo que no sea x es constante. Esa es la filosofía. Entonces, aquí lo vamos a escribir. Lo que no es x, lo que no es x es constante. Es constante. Entonces, en este caso, el y y el y cuadrado serían unas constantes de esta función. Serían constantes. Y derivo esta función en función de x. Entonces, la derivada del logaritmo, aquí estamos con una resta, sería la derivada del logaritmo es 1 partido por esto. Entonces, sería 1 dividido x cuadrado más 1 por la derivada de x cuadrado más 1. Por la derivada de x cuadrado más 1. Menos, ahora esto de aquí sería e elevado a la misma función, xy más y cuadrado, por la derivada de lo de arriba, ¿cierto? Sería xy más y cuadrado derivado. Eso por regla de la cadena. Las dos son por regla de la cadena. Esta derivada, x cuadrado más 1, sería 2x. O sea, aquí me quedaría 2x dividido x cuadrado más 1. Y ahí obtengo la primera derivada con respecto a x. Menos, esto de aquí queda igual, e elevado a xy más y cuadrado por la derivada de esto. Y ahora derivo con respecto a x. Por lo tanto, ese número que aparece ahí, ese y, en realidad es un número. Pueden pensarlo como un 2, un 3, un 4. ¿Ya? Entonces, la derivada de xy sería y. Piénsenlo cuál, la derivada de 2x es 2, la derivada de 5x es 5, la derivada de ix sería y, sería la constante que aparece ahí. Y la derivada de y cuadrado, como no tiene x, esto de aquí es un número, por lo tanto es 0. Entonces me quedaría eso de ahí. La derivada de esa función sería 2x dividido x cuadrado más 1 menos y elevado a xy más y cuadrado. Esa sería la derivada con respecto a x. La derivada con respecto a x. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con respecto a y. Entonces la derivada, voy a escribir acá, la derivada de f con respecto a y. Recuerden que f de x, y era igual al logaritmo natural de x cuadrado más 1 más o menos e elevado a xy más y cuadrado. Esa es la función que estoy ocupando, ¿cierto? Es menos xy. Esa es la función que estoy ocupando, es decir, es un menos. Esa es la función que estoy ocupando. Esta función la derivo con respecto a y. Como estoy derivando con respecto a y, todo lo que no sea y es constante. Por lo tanto, esto de aquí, este que aparece aquí, es una constante con respecto a la variable y. Por lo tanto, eso de ahí sería 0. Lo voy a escribir simplemente para hacer énfasis. El logaritmo de x cuadrado más 1 derivado. Pero con respecto a y, esto es 0, porque es una constante. ¿Ya? Eso es una constante, por lo tanto es 0. Menos e elevado a eso de ahí, y ahora esto de aquí sí tiene variable y. Entonces esto me quedaría e elevado a la función que está ahí arriba, xy más y cuadrado por
la derivada de xy más y cuadrado con respecto a la variable y, derivado. Entonces, como acabamos de decir, esto como no tiene variable y, es 0 porque es una constante. Esto de acá sí tiene variable y, entonces derivo con respecto a la variable y. Entonces esto me quedaría menos e elevado a xy más y cuadrado por la derivada de esto. La derivada de esto, la derivada de xy con respecto a la variable y sería x. Más la derivada de y al cuadrado sería 2y. 2. Entonces con eso obtengo la derivada de f con respecto a y. Finalmente la derivada de f, o sea, la derivada de y, respecto de x, que es la derivada que me estaban preguntando, sería la derivada de, la derivada de f con respecto a x, dividido la derivada de f con respecto a y, con signo menos. Si hago las cuentas, ahora simplemente copiar lo que tengo de aquí adelante, sería esto de aquí, 2x más x cuadrado más 1, sería 2x dividido x cuadrado más 1, menos e elevado, no, menos, aquí va un y elevado a xy más y cuadrado, dividido por lo que tengo aquí, que sería menos e elevado a xy más y cuadrado por x más 2y. Y ahí iría con un menos adelante, sí, con el menos de ese menos de ahí. Menos menos, haciendo las cuentas, ese menos con ese menos se me cancela y creo que no se puede hacer mucho más. ¿Sí? O sea, tendría que dar vuelta a esto y tendría que hacer operaciones. ¿Sí? Ahí ya se transforma, esto de aquí se transforma en un ejercicio de simplificación. Entonces, eso ahí ya lo voy a dejar simplemente escrito de esa manera. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es simplificar este ejercicio. O sea, simplificar esta expresión que me apareció acá. Entonces aquí este menos con ese menos se me va, me quedaría 2x dividido x cuadrado menos 1 más 1 menos y por e elevado a x y más y cuadrado multiplicado, y esta x se me daría vuelta, ¿cierto? Sería 1 dividido por e elevado a xy x más 2. Ahí simplemente multiplicar. Xy más y al cuadrado me faltó. Más y al cuadrado. Estoy multiplicando todo eso. Entonces sería s multiplicado por s. Me quedaría 2x dividido. Aquí lo voy a escribir como x cuadrado más 1 por x más 2y por e elevado a xy más y cuadrado. Menos, y este con este se me va a simplificar el e, se me simplifica el e, y me quedaría y dividido x más 2y. X más 2y. Y yo creo que ya con eso, diríamos, estaría conforme en una, como respuesta. Esa es la derivada que estamos buscando. Entonces sería 2x, x cuadrado más 1, x más 2y, e elevado a xy más y cuadrado, y dividido x más 2y. Entonces nótese que la derivada de esta función, yo no conozco el y, pero conozco la derivada. ¿Ya? Conozco la derivada. No sé si hay alguna pregunta quizás por el chat. ¿Lo transmitir? Ya. En el apunte pueden revisar los otros ejercicios que hay de derivada implícita. Ya. Revísenlo. Recuerden, está todo dentro está todo en el aula. Hay harto material. Revisen los ejercicios propuestos. Recuerden los contenidos de la prueba. Y lamentablemente me quedan 5 minutos. En 5 minutos no alcanzo a resolver otro ejercicio de derivada implícita. Ya, pero insisto, la filosofía de eso es cuando derivo con respecto a x, todo lo que no sea x es una constante. Cuando derivo con respecto a y, todo lo que no sea y es una constante. Entonces ahí deben
más o menos ser capaces de visualizar y utilizar bien la fórmula. ¿Ya? Entonces, con eso obtengo la derivada implícita. ¿Sí? ¿Dudas por el chat? ¿Sí? ¿Voy a dejar de grabar?